Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestra escuela Esencia. Hoy vamos a tener la clase 9, que se titula La cosecha, la prioridad de Dios. Recordemos que estamos aprendiendo la esencia de lo que no la esencia de una religión, no la esencia de una denominación, sino que la esencia de lo que es el reino, de cómo nosotros establecemos el reino, cómo es que nosotros hacemos las cosas aquí en la tierra, igual como se hacen en el cielo. Entonces, hago énfasis en esto porque si no esto pues sería una clase más, sería información y no sería fundamento, ¿sí? Y la idea es que tú y yo pongamos el fundamento correcto para construir nuestra vida en Cristo sobre la roca y no sobre la arena. Y para que esté sobre la roca pues tenemos que aprender los principios del reino de Dios, cómo funciona, cómo es que se hacen las cosas en el cielo para que tú y yo, al terminar estas clases, pues veamos hacia adentro qué cosas no estoy haciéndolas aquí como se hacen allá y que yo pueda, pues, corregir cualquier cosa, alinear cualquier cosa de mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, que yo pueda decir, bueno, en el reino no se hacen así, las voy a hacer ahora. A partir de hoy las voy a hacer como se hacen en el cielo, Mm. como se hacen en el reino, ¿sí? Así que vamos a por ello, punto número uno. Marcos 16, 15 y 16 dice: Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primer punto dice: somos enviados para ser la extensión del amor del Padre a un mundo necesitado. Primera de Juan 20:21, perdón, Juan 20:21. Nuestra visión trasciende un lugar geográfico, un salón o el límite que puede establecer cuatro paredes donde nos congregamos. Segundo punto, cada hijo de Dios es un embajador de su reino para dispensar bien y dar a conocer la buena voluntad del Padre hacia la humanidad. En 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces recordemos que la prioridad de Dios es la cosecha. Él dice, la mies está lista, rogada al Dios de la mies por obreros. Entonces es prioridad de Dios conseguir obreros. Jesús oró por obreros, no por la mies. Entonces, la prioridad en el reino de Dios es que tú y yo pasemos de ser parte de la mies a ser un obrero que usa sus dones, usa sus talentos para cuidar la mies, para servir a la mies, para amar al prójimo, para servir al prójimo. Entonces, cada vez que nosotros entendemos que esa es la prioridad de Dios, vamos a dejar de ver como una carga el servir. Vamos a dejar de ver como una carga el llamar a alguien, el visitar a alguien, el llevarle alimentos a alguien, el dar de mi dinero para ayudar a alguien, para hacer avanzar la obra de Dios. No me va a pesar porque sé que esa es la prioridad de Dios. Ahora, cuando yo no tengo claro que eso es prioridad de Dios, pues siempre será una carga. Ujú. Nunca lo voy a ver como un deleite servir, nunca voy a ver como un deleite amar a las personas, ¿sí? Entonces, Juan 20:21 dice que nuestra visión trasciende de un lugar geográfico. Recordemos que Cosecha Mundial es una iglesia local. Hay una iglesia local aquí en Reus, hay una iglesia local en La Pobla, que ahí hay un encuentro de amistad. Hay una iglesia local en el encuentro que lleva la plantadora Grace, en el encuentro que lleva Lorena, en el encuentro que lleva Nanda. Eso es una iglesia local, ¿sí? Pero somos parte de una visión global donde la idea es que en cada barrio de cada pueblo de España exista una embajada, ¿sí? Exista no una iglesia, no un templo, sino que una embajada de rescate Ujú. para los perdidos, para los que Jesús quiere alcanzar a través de ti, a través de mí. Y tú y yo somos los embajadores de buscar dónde será esa embajada, dónde será ese lugar de rescate donde la gente pueda venir tal como están y que puedan tener un encuentro personal con Cristo, con el amor de Dios. De, ¿Sí?
¿Seguimos? La prioridad de Dios Padre es las personas, tanto las que están dentro de la iglesia como las que no lo conocen. Nuestra visión se enfoca en la transformación de la sociedad, ¿sí? Y no solo en la familia espiritual. Queremos transformar la sociedad en la que vivimos. Queremos provocar una transformación cultural. Y el último punto del inicio dice, somos responsables de guiar a nuestro entorno a comprobar la reconciliación provista en Cristo Jesús por el Padre. Esa es nuestra labor y esa es nuestra responsabilidad como embajadores suyos. Lo puedes ver en 2 Corintios 5:19. Bien, punto A. El interés número uno de Dios es que nadie se pierda. Lo vemos en Juan 3:16-17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios amó al mundo, ¿sí? Uno, Dios envió a su Hijo Jesús a la tierra para, escribe ahí, salvar a la humanidad. Él tomó nuestro lugar y se hizo pecado por nosotros para darnos vida en abundancia en unión con Él, dándonos una identidad de hijos con un propósito. Dos, el carácter de Dios fue demostrado en su dar por amor a todos los hombres. Tres, la voluntad de Dios para cada persona es que puedan vivir, escribe ahí, salvación, que significa bienestar en todas las áreas, aquí en la tierra, no solo cuando nos vayamos de esta tierra. No salvación como un destino final, sino como una forma de vida a través de tener un encuentro con el amor de Cristo. Primera de Corintios 2:4, segunda de Pedro 3:9 nos dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuatro, dice que Dios nos perdonó y libró del dominio del pecado y la muerte. El apóstol Martín enseñó esto muy clarito el viernes pasado, así que les animo a que puedan escuchar esa predicación del viernes, porque habló de eso, de que hemos sido librados, no solo perdonados, sino librados de un monarca que ya fue destituido, que se llamaba pecado, ¿sí? Y ya no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Algo que comentar antes de pasar al B? ¿No? Vale. B. Escribí ahí, tenemos la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas en nuestro entorno desde el amor que somos. Romanos 10, 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes les prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, ese es el- el- la esencia de nuestra visión, es esa, sí, es que si nosotros no enviamos a las personas como Jesús envió a sus discípulos, no estamos haciendo iglesia. Entonces mucha gente dice, mire, es que yo no estoy preparado para abrir un encuentro de amistad, mire que yo no estoy preparado para servir, mire que a mí me falta mucho, yo tengo que aprenderme todavía las escuelas o los discipulados. Mm, Jesús no, Jesús solo preparó a los que estuvieron dispuestos a caminar, a los que fueron enviados. Yo recuerdo, esto te va a dar mucha risa, sí, pero si tú ves la serie en The Chosen, Jesús enviaba a Pedro y a Mateo a comprar la comida que iban a cocinar para comer todos, los enviaba a ellos dos juntos a comprar. Y es como que yo hoy me manden junto con mi hija más grande a comprar, ¿sí? Ya sabemos que en el camino
ella va a querer comprar de una manera y yo voy a querer comprar de otra forma. Y así era Pedro y Mateo. Uno quería zanahoria y el otro quería puerros, uno quería, y era una constante Rosy. roce entre ellos dos, porque Mateo había avergonzado al pueblo judío al trabajar como cobrador de impuestos para Roma. Los judíos lo veían como un traidor. Y yo decía, ¿cómo fue que Jesús encontró ese roce de traición que sentía Pedro porque Mateo trabajaba para Roma? ¿Cómo fue que Jesús lo convirtió a través de enviarlos a comprar juntos o enviarlos adelante al pueblo donde iba a ir a predicar después? Los enviaba adelante y decía, preparen todo que yo llegaré en un par de días. Y en esas enviadas de dos en dos, como dice que a todos los enviaba de dos en dos, Jesús iba puliendo nuestro carácter, Jesús iba puliendo nuestras reacciones, Jesús iba puliendo las faltas de dominio propio, las agresiones verbales que se daban entre ellos cuando empezaban a quejarse el uno del otro, y este, ¿por qué no tal cosa? Y este, y Jesús a todos los dejaba quietos y les decía, enfóquese en transformar al único que podrán transformarse. Entonces, muchas veces estamos viendo los errores de los demás y por eso no nos dejamos enviar a servir. No nos dejamos enviar a abrir un encuentro, no nos dejamos enviar a visitar a alguien que vino por primera vez. Pensamos que no estamos preparados para hacer esa labor, pero yo te digo hoy, ser enviado es lo que desencadena que un día alguien hable, que alguien oiga, que se active la fe y que por haber oído la palabra, la verdad, esa persona sea libre y que por haber sido libre se reconcilie y que por reconciliarse ahora crea y que ahora pues tenga vida eterna. Mm, Tener vida eterna es una consecuencia de que alguien dijo, aquí estoy yo, envíenme a mí. Sí, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de veces sí vamos a escuchar palabras, sí vamos a congregarnos el domingo, sí vamos a alguna actividad que haga la iglesia, pero de lunes a sábado no me dejo enviar a ningún sitio a expandir el reino de Dios. Entonces yo te invito a que si quieres renovar algo en tu mente hoy, que digas esto para que la gente tenga vida eterna, primero tienen que creer. Para que crean, primero alguien les tiene que predicar. Para que alguien les predique, alguien tiene que hablar. Para que alguien hable, pues alguien tiene que dejarse enviar. Y para que alguien sea enviado, pues tienen que haber renovado su mente primero. y haber Entonces, tenido un encuentro con el Señor. y entonces tú y yo seremos colaboradores del reino de Dios Ujú. haciendo las cosas aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Entonces, eh, no es negociable, eh, Opcional. no es opcional ser hijo de Dios y no participar, no colaborar en que otros escuchen la palabra de Dios. Ujú. Es la esencia de un hijo de Dios, es que cada vez que sale, vaya donde vaya, va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y eso va a provocar que otros empiecen a escuchar y empiecen a Sí. creer y empiecen a tener acceso a esa vida eterna. ¿Sí? Ujú. Bien. Vale, punto uno del B. Cada uno de nosotros tiene una esfera de influencia y una mies que es única. Podemos alcanzar a personas que otros no pueden. ¿Sí? Tú eres vital para esa mies. Hay personas que nosotros nunca vamos a contactar, que nosotros nunca vamos a conocer, que nosotros nunca vamos a tratar y que quizás nunca vamos a conectar con ese tipo de personas, pero tú sí. Dos, nuestra esencia de amor, escribe ahí, nos impulsa a ocuparnos de la prioridad de predicar las buenas nuevas. Tiene que ser una prioridad para nosotros. Predicar es, escribe, compartir con otros el bienestar que vivimos en Cristo, ¿sí? Y ahí lo que entra es la congruencia. No es que tienes que ser perfecto para ser enviado, pero sí tienes que haber tenido un encuentro con el Señor en tu vida y tu vida tiene que estar siendo transformada. De lo contrario, estamos viviendo una religión y no nos llamaron a vivir una religión.
Sí, entonces cuando tú has tenido un encuentro con el Señor y tu vida está siendo marcada por Él, está siendo transformada por Él, eh, tienes testimonios que compartir. Sí, sí o sí. Entonces, ¿cuál es el requisito para ser enviado? Practicar lo que predica. Practicar lo que predica. Si yo estoy solo predicando y no lo practico, no Mm, voy a poder influenciar a otros a que crean, que estaré compartiendo solo teoría más no vivencia, ¿sí? Dice que la palabra por sí misma pues mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, cuando yo soy un practicante, un hacedor de la palabra, ese testimonio sí que transforma la forma en que la gente recibe lo que tú les compartes, ujú. ¿sí? Así que sigamos. Predicar es anunciar a otros, escribe, la salvación que ellos pueden experimentar al tener un encuentro con el amor de Cristo. Y el tercer punto del 2, predicar es publicar la respuesta de Dios para cada necesidad que vemos en otros. A veces publicamos muchas cosas menos lo que deberíamos estar publicando, que es la respuesta que Dios tiene a las necesidades de nuestro entorno, ¿sí? 3, al anunciar las buenas nuevas a las personas, no solo restauramos una realidad presente, sino que transformamos su visión de futuro, les damos esperanza a las personas. Mateo 28, 18 y 19. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Entonces, dejan de ser personas sin una identidad y propósito verdadero para convertirse en hijos sin límites. Segundo punto, Jesús nos llamó a discipular a naciones en un estilo de vida como hijos de Dios para ser ciudadanos del reino de Dios. Y tercer punto, por ese motivo, tú estás realizando la escuela de discipulado para aprender a vivir a la manera de Dios y poder comprobar su buena voluntad en tu vida, ¿verdad? ¿Cuál? C, Punto número o punto C. inciso C, ¿vale? Predicar y pastorear van de la mano. Predicar es ganar y pastorear es cuidar a las personas desde el amor, no desde el compromiso de asistir o el compromiso de visitar o el compromiso de amar, no. Es ser yo una extensión del amor de Dios hacia las personas que Dios quiere ganar, que Dios quiere cuidar a través de mí, ¿sí? Mm. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y todas las aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Cada persona que tú ves viviendo en pecado, en fornicación, en la mentira, en la desgracia, en las deudas, en lo que sea, si no te está provocando compasión ver a esa persona que no tiene un pastor, quien le cuide, quien lo lleve a la palabra, quien le enseñe a vivir de acuerdo a lo que el reino dice, es porque todavía no se te ha revelado lo que como iglesia tenemos que hacer. Sí, es ver y tener compasión significa, wow, esta persona se está divorciando. Y yo recuerdo que cuando yo me divorcié, me sentía solo, no tenía con quién hablar, me sentía atormentado. Le voy a decir que si tomamos algo, o si viene a mi casa, o si voy a su casa, o si vamos a caminar. Entonces, tengo compasión es, soy movido a hacer algo por esa persona. No solo tener lástima o no solo tener empatía, decir, ah, sí, pobrecito que se está divorciando, yo también me divorcié. No, compasión es, veo la necesidad, pienso, oro en el espíritu, ¿cómo puedo yo colaborar a resolver esa necesidad? Y paso siguiente, hago algo para sanar, como hacía Jesús, donde veía dolencias, sanaba toda dolencia, sanaba toda enfermedad. ¿Sí? Entonces aquí vas a ver tres puntos abajo del inciso C. El uno dice ocuparse de la mies fielmente es, escribe.
sembrar las semillas de la palabra de Dios y del amor del Padre en los corazones y confiar que en su debido tiempo darán fruto en sus vidas. Eso está en Marcos 4:26. Tú no sabes si una palabra dicha hoy va a brotar el fruto de esa palabra dentro de 5 años. Pero lo que sí estoy seguro es que si dentro de 5 años nadie sembró en esa persona, no va a brotar nada. Entonces, tu trabajo y mi trabajo es sembrar hoy palabras de vida eterna en el corazón de la gente, ¿sí? Las buenas nuevas, dice, que predicamos, escribes, son el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Punto 2. Debo ser activo en el lugar donde Dios me ha puesto. Esa es mi esfera de influencia, esa es mi barca para pescar, es donde yo vivo o donde yo trabajo. Ahí Dios quiere usarme con mi familia, en mi barrio, con mis vecinos, en mi lugar de trabajo o en el lugar donde yo estudio, ¿sí? Esa es mi barca y Jesús quiere pescar a los perdidos a través de ti y de la barca que Él te ha dado para que puedas hacer un pescador de hombres, ¿sí? Punto 3, la mies, escribe, está madura y se requiere de hijos que se ocupen de ella. Mateo 9:37. Entonces, aquí hay varios puntos. Número 1 dice, tú eres llamado, ungido, capacitado y enviado. Escribe eso, ¿sí? Yo soy llamado, soy ungido, capacitado y enviado a ocuparme de tu mies. Eso está en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. No me tengo que avergonzar de la persona que yo era antes y lo que soy ahora, eso lo tengo que compartir, ¿sí? Eh, si yo no lo comparto, es como que me da vergüenza compartirle a la gente lo que Jesús transformó en mi corazón, ¿sí? Entonces, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces tú y yo vivimos por fe y no por vista. Y cuando vemos lo que Él ha hecho en nosotros, confiamos en que si lo hizo en nosotros, también lo puede hacer en las personas que aún son esclavos del pecado. ¿Sí? Siguiente punto dice, parte de tu esencia es mirar más allá de tu propia vida. Escribe, para ser un canal de bendición para otros. Cuando te ocupas de la gente que está alrededor tuyo, en tu entorno, y haces de eso una prioridad, tu vida espiritual dice que es sustentada Ujú. con la fortaleza de Dios al ocuparte de la voluntad de Dios, al ocuparte de la voluntad de nuestro Padre. Eso está en Juan 4:34 y 35. Cuando Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La obra todavía no se ha acabado. Tú y yo somos obreros que tenemos que continuar con la obra que Jesús empezó. No decir vosotros, dice, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí, digo yo, dice Jesús, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Y yo te digo, he aquí, los perdidos ya están listos para recibir a Jesús, para recibir la eternidad. Levanta la mirada en tu barrio, levanta la mirada en tu empresa, levanta la mirada en tu familia, levanta la mirada en donde tú estudias, donde tú trabajas. Los campos ya están listos para que un obrero llegue y diga, Señor, cuenta conmigo para cuidar tu mies, cuenta conmigo para levantar la cosecha de almas que tú vas a ganar a través de mi vida en este lugar. Sí.
pero ya está lista la mies, ya está lista la cosecha. Cuando uno es diferente, no, cuando uno es indiferente y pasivo, que es como no me importa lo que sí le importa a Dios, eh, y estás enfocado únicamente en vivir la vida natural, tener casa, tener coche, tener Trabajo. dinero, tener trabajo, se debilita tu vida espiritual y se desconecta de tu capacidad de vivir plenitud en Cristo, ¿sí? Ujú. Es cuando lo tengo todo y siempre estoy enfocado en lo que me hace falta. Mientras que cuando yo hago de una prioridad lo que es prioridad para mi Padre, yo sé que estoy completo en Él, con poco o con mucho, yo sé vivir Sí. porque estoy completo en Cristo. ¿Sí? Entonces mi vida espiritual se debilita si solo pienso en mí, mi vida espiritual se fortalece si le pongo cuidado a lo que sé que es importante para Dios. Sí. Y el último punto del inciso C es ocuparme de la mies me mantiene fortalecido. Hay Ujú. gente que no sirve en ninguna iglesia, no sirve en ningún hospital, en ninguna cárcel, no visita a nadie, no sirve de obrero en el reino de Dios. Y todos los días está cansado. Ujú. Y los ves durmiéndose en el encuentro. Los ves durmiéndose en la celebración del domingo, los ves durmiéndose en las entradas de los bancos mientras esperan, mientras están pagando en el Mercadona, tú los ves y están cabeceando, están durmiéndose. ¿Por qué? Porque no tienen fortaleza, solo funcionan con la carne, mas su espíritu está apagado, ¿sí? Así que si yo me ocupo de la mies, recuerda que Dios te va a dar fuerzas Ujú. espirituales Sí. y esas fuerzas espirituales te van a servir no solo en el espíritu, sino que también tu cuerpo se va a revitalizar para que Ujú. puedas tener más energía, ¿sí? Punto D. En punto D, sabiduría para llevar a las personas a tener un encuentro con Cristo. Uno, la salvación se manifiesta en la persona al momento en que cree las buenas noticias y tiene un encuentro con el amor del Padre. ¿Sí? Dos, esa fe es impartida a través de una predicación efectiva del amor de Dios y su buena voluntad para nosotros. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tres, ese encuentro con el amor del Padre y una creencia en Cristo debería provocar tres cosas principalmente, ¿sí? Uno, una creencia en su corazón y una confesión con su boca en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Sí? Es como inevitable, ¿sí? Cuando una persona cree, lo va a confesar. Romanos 10 9 10 y 17 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando una persona tiene un encuentro con ese amor, lo va a confesar con su boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Segundo, libertad, gracias al perdón de pecados otorgado por la obra poderosa de Cristo en la cruz en favor de su vida. No se trata de repetir una oración o pedir perdón por los pecados, sino más bien de tener un encuentro con el amor de Cristo que nos transforma y nos libera. Es recibir ese perdón y confiar en ese perdón. Es lo que nos libera. Y tres, tiene que haber un fruto de una nueva vida por el cambio en su forma de pensar, un arrepentimiento, un cambio de camino, un cambio de dirección en su vida, acerca de Dios Padre y su vida espiritual. Es una nueva criatura y fue crucificado con Cristo para vivir ahora como un hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que provoca el que esa persona tenga un encuentro con el Señor. Nuestra unión con el corazón del Padre, escribe eso, es fundamental para tener fruto en llevar a las personas a un encuentro personal con Jesús. Cuando somos hijos enfocados en la prioridad del Padre, que son las personas, tenemos un accionar que fluye de manera práctica, pero guiada desde el Espíritu. No nos complicamos, ¿sí?
Uno, dos y tres. Uno, oramos en el Espíritu con acción de gracias por esas personas, creyendo que el Espíritu de Dios está obrando en ellos. Dos, decretamos un despertar en su espíritu, liberándolos de las influencias que impiden un encuentro con Cristo en sus vidas. ¿Sí? Cuando estamos orando, estamos facilitando la influencia de Dios en sus vidas, ¿sí? Y tres, generamos una amistad genuina con ellos, impartiendo el amor que abre corazones y transforma. Es muy sencillo. F. Anunciar las buenas nuevas o predicar es tan importante como pastorear o cuidar, ¿sí? Uno, dos y tres. Uno, se necesitan vínculos fuertes y sanos, saludables, para cuidar la mies que entra y cuidar el cuerpo en sí. La unión con la iglesia es tan importante como es la unión con Cristo. Si estamos bien unidos con Cristo, no vamos a tener problemas para unirnos con su iglesia. A veces eh, eh, hay tantos conflictos porque la persona no está bien unida con Cristo, ¿sí? Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Punto 2, nuestra responsabilidad es facilitar la consolidación de las personas con un sentido de pertenencia, haciéndolas parte de la visión de la familia, involucrándolas en la medida justa y sabia. Todos los que formamos parte de la familia, del cuerpo de Cristo, tenemos esa responsabilidad de ser facilitadores, no solo los pastores, no solo los ministros, no solo los servidores, todos tenemos esa responsabilidad de aportar para eso y no ser de tropiezo a los hermanos. Si una persona no va a tu encuentro, eh, pero es parte del cuerpo y tú tienes un evento y tú tienes otro encuentro otro día de la semana y tú sí puedes ir, no te lleves a alguien de otro encuentro a un evento y que se pierda su encuentro, ¿sí? Eso no es facilitar, es todo lo contrario. Entonces, seamos sabios con eso. Tres, debemos modelar e impartir un estilo de vida que demuestre estas cuatro cosas. Valor a la palabra, descubriendo quiénes somos en Dios y cuánto el Padre nos ama. El segundo punto, comunión los unos con los otros, tiempo de calidad en familia que edifica y construye. Tres, partimiento del pan, comer juntos, establecer vínculos que enriquecen en un estilo de vida sano. Y oraciones, modelando la comunión con el Padre en una unión común de orar y declarar juntos. ¿Sí? Muy bien. Entonces recordemos que el tema de hoy es simple y sencillamente, perdón. Eh, Ve a ver. Gracias. Recordemos que la cosecha es prioridad de Dios y nosotros trabajamos, vivimos para que eso también se convierta en nuestra prioridad, que nuestra manera de vivir, que Dios nos vea siendo intencionales en cuidar la mies, que Dios nos vea siendo intencionales en promover el perdón en donde quiera que nosotros estemos, que la gente nos vea a nosotros siendo un ejemplo de cómo es pedir perdón y perdonar, que la gente nos vea a nosotros como un ejemplo de qué es vivir no quejándote, sino que vivir dando gracias, que la gente te vea provocando la paz en vez de provocar los conflictos. Entonces, cada interacción que nosotros tenemos en nuestra familia, en nuestro barrio, nuestro trabajo, en el lugar donde trabajamos, donde estudiamos, son escenarios donde Dios te da la oportunidad que tú y yo nos pongamos la armadura de lo que un hijo de Dios debe representar donde quiera que viva, ¿sí? Que es el honrar la palabra de Dios, que sus pensamientos, sus palabras y sus acciones coincidan con lo que Dios eh, dice que Él quiere que hagamos las cosas aquí, en mi familia, en mi casa. Él quiere que yo haga las cosas como se hacen en el cielo. Entonces,
Yo te invito a que te hagas esta pregunta para terminar hoy. Eh, ¿Está siendo una prioridad para mí lo que es prioridad para Dios? ¿O será que por estar enfocado en mis prioridades he descuidado lo que sí es una prioridad importante para Dios, que son las personas a las que Él quiere alcanzar a través de ti? ¿Sí? Entonces, si tú hoy sientes en tu corazón que no ha sido una prioridad la cosecha y que has estado distraído por otras cosas, pues yo te invito a que inclines tu rostro y que le digas gracias, papito, porque sé que hoy he reforzado en mi corazón lo importante que es para ti el que cada uno de nosotros seamos enviados para dar buenas noticias, para sanar a enfermos, para liberar a los cautivos. Gracias, Señor, porque hoy se despierta en mi corazón el interés genuino por lo que es importante para ti, por las personas, aquellas por las que tú diste a tu Hijo, para que cada uno de ellos, Señor, sea salvo, vivan salvación, vivan plenitud. Hoy, Señor, reconozco que no he estado prestándole la atención debida y que hoy voy a ponerlo como mi prioridad principal, que es dar testimonio de lo que era mi vida antes de conocer a Cristo y lo que ha sido después de haber conocido a Jesús. Y hoy, Señor, te digo más que nunca que cuentes conmigo, mi familia y yo, te serviremos a ti y a las personas que están a nuestro alrededor. No vamos a descansar, no dejaremos pasar un solo día sin poder buscar intencionalmente la forma de presentar, de facilitar a la gente un encuentro personal con Cristo. Así que en el nombre de Jesús, gracias te damos por el privilegio que nos das de ser portadores de buenas noticias, portadores de buenos testimonios, portadores, Señor, de esa gracia que has derramado en nosotros, de ese amor inmenso que has depositado en nuestro corazón. Hoy, Señor, lo que por gracia hemos recibido, nos determinamos a no guardarlo, sino que lo vamos a empezar a compartir con todas aquellas personas que aún no te conocen. Gracias por ese privilegio. En el nombre de Jesús. Amén, amén y Amén. amén. Bueno, familia, pues la cosecha es importante y se están buscando sembradores que Y quieran, cosechadores. que quieran sembrar, que quieran cultivar y que quieran cosechar almas para Cristo. Así que gracias por estar ahí y si conoces a alguien que le vendría bien, pues refrescar esto, lo que es importante para Dios, compártele esta clase y tú no sabes si ese será próximo discípulo que Dios use para poder predicar su palabra en un nuevo lugar donde nadie más está predicando, ¿sí? Así que un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.